¿Hacen escuchar? Estoy un poquito mormado, hermanos. Toda esta semana estaba batallando con la garganta y apenas ahorita me siento un poco mejor. Es que yo voy a enseñar, pero el hermano va a predicar y la razón es que la predicación es en otro tono y la enseñanza es diferente. Entonces con eso, saben que les estaba enseñando la historia de la Biblia. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la Biblia? ¿De qué beneficios para nosotros estudiar? Miren, les voy a decir, porque la Biblia es la regla en que medimos todas las cosas. La Biblia me corrige a mí, la Biblia corrige a todos. Eso es que si tomamos eso en cuenta, nos damos cuenta que la palabra de Dios es muy diferente a las otras que les dicen supuestamente escrituras. Y yo he leído bastante del Corán, de las Vedas y las Shastras y qué más tantos libros que hay, ¿no? El budista tiene sus supuestamente escrituras. Lo que hace este libro único y diferente, que cuando este libro habla con autoridad, habla en una manera como si sabe de antemano lo que va a pasar. ¿Quién puede imaginarse que el Señor Jesucristo fue profetizado que iban a ser? El profeta Elías dijo, una virgen concebirá. ¿Se fijan lo que dice ahí? En otras versiones dice una doncella o una mujer, una jovencita. Lo que hace de diferente es que como una mujercita o una niña que es virgen puede concebir. Eso es imposible. Ahora ya lo tratan de imitar la gente científica con esos inteligencia artificial. Estaba viendo yo la televisión y salió una chamaca que parecía una mujer y dijo, tengo vida artificial, inteligencia artificial. Y si la hubieran visto, hagan de cuenta que estaban viendo hablando con una mujer. Ahora también, si ustedes leen, ya el gobierno comunista de China ya aprobaron que van a hacer una nueva traducción de la palabra de Dios, pero le van a quitar muchos de los milagros. Uno de ellos es que, ¿se acuerdan cuando trajeron a María Magdalena, que la hallaron en adulterio, la pescaron en adulterio? Lo que dice el Señor, le dice a aquellos hombres, el que no tenga pecado, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero en esta versión que van a implementar o van a traducir, vemos que Jesucristo aprueba que la apedrean y él mismo la apedrea. Y son esas cosas como el ataque a la palabra de Dios ha estado progresando y siempre comienza en duda en la palabra de Dios. El primero con que Dios dijo. ¿Se fijan la duda que le puso? Oí a un pastor esta semana y en un casamiento cuando dijo, o decía, él estaba predicando y dijo que la serpiente, cuando habló con Eva le dijo, Dios no quiere que la toquenos, aquel fruto, Él no quiere que la toquenos. Si ustedes van a la palabra de Dios, eso no fue lo que dijo Dios. Dijo que no comiesen del árbol. Se mira la diferencia. Hay duda, alguien le agregó a la palabra, alguien le quitó a la palabra, con que Dios ha dicho. ¿Cómo que Dios dijo que no comieran? No dijo que no miraran, no dijo que no tocaran, pero en unas cosas tan pequeñas así comienza a entrar la duda. Imagínense una Biblia china traducida por hombres comunistas. ¿Qué es lo que van a hacer con la palabra de Dios? La van a masacrar, la van a destruir. Supuestamente va a haber muchas autoridades. Y como les dije, este libro es diferente a todos los demás. Amén. Es como una espada que traspasa el alma.
que te hiere y te sana. Ningún otro libro tiene esa capacidad. So, es que cuando Dios habló al hombre, les dije que había hablado a través de ¿qué? Sueños. Dios le habló a José. Y repito estas cosas, hermano, para que se nos grabe. Esto, para que mañana pasado, cuando son ustedes confrontados, que la palabra de Dios. Los mismos que están atacando la palabra de Dios somos nosotros, pastores. Pero bueno, en el Antiguo Testamento Dios se revelaba a través de sueños. Venía cuando el hombre estaba dormido, hablaba, se le apareció a Abraham en un sueño, a Daniel, a José. Entonces, también se aparece o se da a notar en la naturaleza. Porque si ustedes estudian la naturaleza es muy compleja. Es muy compleja. ¿De qué está compuesto un átomo? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué son esas cosas? Sí, pero ¿qué son esas cosas? ¿Qué es lo que las detiene? Porque hay cosas ahí que se deben de separar, brincar para atrás, pero a la misma vez están ahí. Y cuando lees el libro de Hebreos dice que Dios, Él sostiene el universo para que no explote. Él sostiene todo, porque el universo es complejo. Si tú lo estudias, lo miras, te das cuenta que hay un designador. Alguien designó las cosas que se ven. Porque hay unos mundos que se voltean así y otros que se vuelven así. Bueno, el hombre que cree en evolución dice que cuando la primera explosión que saltaron por todos lados, si saltaron para ese lado, se fueron moviendo así. Y hay cosas que se mueven así alrededor. ¿Quién hace esas cosas? Tiene que ser fuerza para los que no creen en Dios. Tiene que ser un ser tan inteligente que sostiene todo eso nomás con su palabra. Es que la naturaleza declara la gloria de Dios. Nos enseña, nos dice visiblemente que hay alguien más allá. Habla también en apariencias. En el Antiguo Testamento con el ángel del Señor. Cada vez que ustedes miran eso, el ángel del Señor es el Señor Jesucristo en una manifestación como teofanía, ¿verdad? Eso es que se aparece al hombre y habla a través del libro este. Por eso tenemos que, cuando leemos este libro, tenemos que tener la confianza, la seguridad que esta es la palabra de Dios. Porque, ¿cómo la probamos? Por las cosas que dice. Si yo digo, miren, en 500 años, aquella hilera ya no va a estar ahí. O cualquier cosa. ¿Qué es la probabilidad que se cumpla eso? Pero cuando te dice un Dios, un ser supremo, van a ser en Belén, van a ser de una virgen, en tal fecha, los reyes o los magos van a venir, y todo eso está profetizado años, cientos de años antes que ocurriera. Entonces que eso es lo que hace este libro único. También a través del Señor Jesucristo, a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios le llama al hombre y viene hasta donde esté el hombre? Porque por mis propias fuerzas yo no puedo llegar hasta donde está Dios. Esta mortalidad mía, este cuerpo, esta humanidad fue concebida en pecado. Y el pecado no puede existir delante de la presencia de Dios. Entonces que Dios, no digo que tiene que hacer algo, pero hizo algo. Porque el hombre no se puede salvar solo. Fíjense, si dejan al hombre
aún al cristiano, si lo dejas solo Dios, ¿sabe a dónde se regresa? Al chiquero donde estábamos. Está feo admitir eso, ¿verdad? Pero regresamos para allá, porque el puerco siempre regresa al chiquero. Entonces, ¿qué es lo que detiene al hombre así? El Espíritu de Dios que mora en aquel hombre que ha aceptado a Cristo Jesús como el Salvador. Y se ha dado cuenta que somos pecadores. No podemos evitarlo. Oramos todos los días, le pedimos perdón todos los días, pero a la misma vez no me puedo salvar solo. Entonces alguien tiene que hacer algo por mí, que algo que yo no pude hacer y no puedo hacer. Y eso es el Señor Jesucristo, Dios hombre, a venir a vivir, a pasar hambres, insultos, muerte por mí. El justo por el injusto. Entonces, y la Biblia es una historia de Dios. Fíjense, aquí lo tengo yo en las cosas. La Biblia es una historia del conflicto entre Dios y el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Ese es un conflicto, un pleito entre Dios, aunque sabemos quién va a ser el vencedor, pero no es una lucha, sino quieren decirle pleito. Es una lucha entre Satanás, que se rebeló, y una lucha del Espíritu de Dios, luchando contra Satanás. ¿Dónde para esto? Ahora es un conflicto mundial, universal. ¿Dónde va a parar? Cuando el Señor establezca cielos nuevos, tierra nueva, ciudad nueva, que es la nueva Jerusalén. Es con este conflicto, va a dejar de ser conflicto. Pero hasta ese tiempo, la lucha es contra Satanás, el mundo y la carne. ¿Verdad que luchamos todos los días? Todos los días. Y digo, ay, ¿cómo que no? Pero no. Entonces es que vivimos en un mundo que es relativo. ¿Qué quiere decir la palabra relativo? Relatividad. Miren, este es el pensamiento. Todo cambia. Nada es absoluto. Para una persona que piensa así, todo cambia. Mi verdad es mi verdad, tu verdad es tu verdad, la verdad de Dios es la verdad de Él. Se fijan que todo depende, es como en una situación que dicen estaban en un ejemplo, iban muchos hombres en un barco y el barco se iba hundiendo y tenían que echar a uno fuera para que el barco se estabilizara. ¿A quién iban a echar? ¿Al más joven o al más viejo, que ya no sirve para nada? Esa es una situación relativa. Y cuando piensas así y lo aplicas a la palabra de Dios, la Biblia es relativa. Puede estar bien en un punto, pero está mal en el otro. Pero así no es, porque la palabra de Dios dice, cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Mi palabra, ¿sabía? No pasarán. Yo voy a pasar, todos vamos a pasar, pero la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde encuentro esa palabra de Dios? Ese es supuestamente el dilema, porque las muchas traducciones es el esfuerzo del hombre para cruzar esa barrera. ¿Se fijan? Yo pienso así. Yo no creo que Jesucristo es Dios. Eso es que si yo estoy escribiendo mis ideas, ¿qué voy a hacer? En el principio era Dios. ¿Qué más? Perdón, en el principio era el verbo era con Dios. ¿Y el verbo es quién? Era Dios. No es un Dios, como muchos piensan. La semana pasada vimos a una pareja y estábamos hablando muy bien y
finalmente alcancé a decirles, yo trato de meterme. Y nosotros somos cristianos. Dijo, nosotros también. Dije, qué bueno, son cristianos. Dijo, nosotros pertenecemos a la religión que todos no quieren. ¿Cuál es? Dije, el mundo odia todo. Somos testigos de Jehová. Ven, una persona, una pareja que se miraba, francamente se miraba que eran unas personas buenas, pero están perdidos. Se fija, la persona tiene que luchar con eso. Dicen unos, yo no defiendo la Biblia, nunca han oído ustedes eso. La Biblia se defiende sola. Pero cuando uno habla, está defendiendo, si sabe lo que está diciendo. Porque si la deja sola ahí, pues es la Biblia, no va a cambiar. Pero si viene alguien y tú quieres testificar, ¿qué vas a usar? ¿Se fijan? Trabajan en unión. Yo defiendo, alguien insulta a Dios, Dios se defiende solo. Pero estamos hablando aquí de mi Padre. Dios es mi Padre. Si alguien habla mal de Dios, yo voy a decir algo. ¿Por qué? Porque están ofendiendo a aquel que me dio vida, aquel que mandó a su hijo que muriera por mí. Y yo no puedo decir nada. Muchas veces cuesta la vida a la persona que hace eso. Pero si es lo que Dios quiere. Entonces, y voy a leer un poquito más. Ahora, cuando hablamos, aquel hombre, Poncio Pilato, cuando le preguntó al Señor Jesucristo, y ni le preguntó, ¿saben? No fue una pregunta, fue una como declaración. ¿Qué es verdad? Y se fue. No le dijo, pues, ¿qué es la verdad? Dime. Dijo, ¿qué es verdad? Y lo dejó ahí. En su mente él ya había dicho su verdad. Pero se fijan y no. Es muy diferente una pregunta a una declaración. Como, ¿con qué Dios dijo? ¿Con qué Dios dijo? Ven, una declaración. Entonces que vamos a seguir estudiando. Yo creo que va a ser la última vez que... Pero es esencial que nosotros como... No nomás somos cristianos, sino creemos la Biblia. Lo que se llama en inglés Bible Believers. Porque antes de todo, creemos la palabra de Dios. Les he dicho cuál es el primer fundamento. ¿Cuál es? La Biblia. Porque de la Biblia sacamos de allí todos los demás fundamentos. Entonces este es el primer fundamento. Y no es que es algo mágico, ni es un amuleto, ni nada, pero es la palabra de Dios. Entonces vemos como el hombre atacado, como a Lucifer lo hicieron que era el hijo de Dios. Cuando dijo aquel, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Se fijan? Lucero, cuando en realidad dice Lucifer. Ya ven cómo cambiaron los nombres. Hicieron al diablo, a Lucifer, al Hijo de Dios. Porque el deseo más grande del diablo, de Satanás, es ser Dios. Es lo que él quiere. Él quiere adoración. Él quiere un mundo donde él pueda ser rey. Porque lo era en un tiempo y ahorita lo es. Porque cuando el hombre pecó, se le entregó otra vez a Satanás. Pero él reinaba en el imperio de Dios. Tiene una posición muy grande. Pero cuando quiso ser Dios, entonces Dios le dijo hasta ahí. Y vemos como en realidad dice, ¿cómo caíste del cielo? Oh Lucifer, hijo de la mañana. Es una diferencia que yo pienso que es muy grande.
Miren. Miren lo que voy a leer. Esto se encuentra en Lucas 23, 42. Está hablando de aquel ladrón que estaba allí con el Señor. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y otro dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y miren aquí la diferencia. Y dijo a Jesús: Señor. Señor. ¿Se fijan? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una diferencia también que para mí es bastante. Miren otra, dice, en el libro de Daniel 3:25. Respondió él y dijo: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Dónde estamos? Daniel 3:25. Y otra dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y ahí está. Respondió él y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. ¿Quién era ese cuarto varón que andaba ahí? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo. Para mí, esto, Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ahora miren a esta diferencia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, que es un poco diferente a Señor. Aquí lo que nos está diciendo aquí, que la iglesia es de Dios, la cual Él, Dios, compró con su propia sangre. ¿Me están diciendo que Dios tiene sangre? Cuando estuvo aquí en la tierra, sí tuvo sangre. ¿Por qué? Porque tomó un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque era necesario, porque un espíritu no iba a pagar por mi pecado. Necesitaba un hombre como yo. Son 2 los que dan testimonio, ¿verdad? No, 3, perdón. Entonces, Dios, en una manera que en realidad no se puede entender. Alguien puede entender la Trinidad, pero cuando el hombre no entiende lo que es la Trinidad, ¿saben lo que hace? Quiere humanizar a Dios, atraerlo al nivel de nosotros, para poder explicarlo. Ahora, hay semejante cosas, como el hombre es una Trinidad. ¿Qué tenemos? Cuerpo, alma y espíritu. El huevo son 3 cosas, ¿verdad? Lo de afuera, la clara y el huevo. El sol tiene... Tricotomía, ese es tricotomía. Ándale. Sí, el sol suelta 3 tipos de rayos. Rayos que se ven, pero no se sienten.
rayos que se sienten pero no se ven, y rayos que no se ven ni se sienten. Dios no está. Por eso el hombre allá, los indios allá y todos esos hombres adoraban el sol. Adoraban el sol, ¿por qué? Porque del sol viene la fuerza. Del sol tomamos fuerza nosotros, con los rayos que suelta, pero a la misma vez nos pueden matar. Ven, Dios se ha manifestado a nosotros en maneras que podamos comprender. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sabes qué dice? Bueno, dígame. es que realmente el hombre es el que escribió la palabra del Señor. Y últimamente, realmente, hay muchos que no van y buscan los finales. Por ejemplo, usted nos está diciendo que nuestra Biblia no está bien. ¿No? Vamos a ver. Bueno. Usted mismo otra vez nos enseñó. ¿Mande? Usted mismo otra vez nos enseñó en Génesis 20. Yo lo que digo no es que la Biblia esté bien o está mal. Yo lo que pregunto, ¿a cuál es? ¿A cuál es? Hay muchas. Pues, ¿cuánto tiempo tiene la Reina Valera? Ya tienen más de 400 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la de Gómez? Apenas unos ¿De 20 10? años. Sí, Tiene 12 años, 13 sí. años. Ujú. Ahora, fíjense, yo no digo que, lo que yo digo, ¿a cuál es la mejor? Ahora, pues hallar en la Reina Valera ciertas cosas, porque aquel hombre, Valera o Casidoro, él era un hombre que su religión era católica. Ajá. Y cuando él tradució la Biblia del castellano, del hebreo al castellano, usó el texto masorético, que es el texto hebreo verdadero, pero también usó otra cosa, el latín de Jerónimo. Y Jerónimo era un hombre que naturalmente bautizaba niños. Creía que si la iglesia te decía, eso negro es blanco, si yo lo voy a creer, lo blanco es negro. Eso es que su modo de pensar dicta como el hombre de escribir. Ahora, miren, los traductores de la King James, muchos de ellos eran como presbiterianos y ellos creían el calvinismo. Miren, David era un asesino, Moisés era un asesino, Pablo era un asesino, mandaba a matar gente. Pero esa es la manera que Dios usó a esos hombres, a pesar de lo que eran. Y se fijan, por eso. Ven, porque hoy yo creo en la Biblia, yo creo que fue escrita en hebreo, basada en el texto masorético, la otra Biblia en el griego, el griego, según de la calle. Pero Dios a través, por eso digo, no nomás creo en la inspiración de la Biblia, sino la preservación, que Dios usa a hombres a pesar de lo que somos, y lo usa. Yo estoy seguro que este hermano Gómez es pecador igual que yo. También se llama como yo. Para que mire, pero Dios usa al hombre a pesar. Miren quién podía haber escrito el libro de los Salmos tan bonito. Y fue un hombre que mandó matar a Urías, cometió adulterio, a Salomón, multitud de esposas, hizo casi todo lo que Dios le dijo que no hiciera, lo hizo. Pero Dios usó a esos hombres a pesar. A veces me pregunto yo, ¿cómo puede Dios usar un hombre como yo o como cualquier otro hombre a predicar el Evangelio? Sabiendo Dios quién soy, de dónde vine, lo que he hecho, lo que he pensado, lo que ha dicho, lo que he visto. ¿Cómo puede Dios hablarle a una persona así? Dice, ¿y por qué no le habla a un ángel? Dicen que somos hechos menor que los ángeles, pero un ángel
no ha experimentado. Y cuando lo experimenta, Dios lo echa afuera y ya nunca lo perdona. Pero Dios usó un hombre como yo para predicar. Y a veces me pregunto, ¿por qué a mí? Bueno, nomás Dios sabe. Porque un ángel no puede explicar, no puede conmover a otros que son como él. Cuando les dice, yo era un pecador, era un borracho, era un perdido, era un adúltero, era esto, maté gente, y ahí de repente estoy predicando. Por eso no le querían a Pablo. Y decían eso. Pero Dios usa a la gente. ¿Qué más puede usar? Todos son pecadores. Todos somos pecadores. No hay bueno para hablar, no puede haber bueno. Hoy, yo les puedo decir algo que los de King James, los traductores, tenían unas cositas que yo no estaba de acuerdo con ellos. Pero Dios los usó. Y no nomás para, en una manera los inspiró para que preservaran lo que ahora tenemos y decimos que es la palabra de Dios. Pero naturalmente cuando Dios habló en original, el problema es que ya no los tenemos. ¿Qué dicen los originales? Entonces la pregunta, ¿quién los tiene? Ese es el dilema. Por eso, sí, y creemos la Biblia, hermanos, por fe. Por fe. Yo, ¿saben por qué también comencé a creer la Biblia? Porque cuando la leía y hablaba de profecía, decía, ¿cómo se puede cumplir esto? ¿Cómo un hombre como Isaías o cualquier otro hombre puede hablar de cosas futuras y habla con una precisión y algo tan exacto, con tanto detalle? ¿Cómo es posible? Y comencé a estudiar y estudiar y estudiar. Yo no fui que inmediatamente oí la palabra de Dios, ya que salgo. Yo tenía preguntas en mi corazón que yo creo que yo trastornaba al maestro que tenía yo. Eran puras preguntas porque quería saber, no entendía. Y como les he dicho, yo había leído la Biblia antes. Yo la leí de Génesis a Revelación. Yo la leí, pero no era salvo. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que no sé si sería terco o quería en mi mente estar completamente seguro. Pero cuando me di cuenta que lo que estaba leyendo y lo que tenía en mis manos, eso me cambió. Algo así como la salvación. Cuando yo oí al pastor de aquí que dijo lo que dijo, pues yo quiero saber por qué. Y cuidadosamente me enseñó. Entonces sí. Y luego, como le digo, yo fui salvo con un tratadito que me dio una niña. Y ahí me di cuenta por primera vez, después de haber bajado 2 veces, cuando aquí estuvo aquel pastor Billy Graham. Yo fui para abajo 2 veces. Cuando dijo, ¿alguien quiere aceptar al Señor? Yo fui. Y dije, Señor, te acepto, perdóname. Pero había esa, no sé si era duda, pero ya cuando esta niña me dio ese tratadito me di cuenta definitivamente lo que el Señor había hecho por mí. Y no hablé en idiomas extraños, no me puse en una convulsión, no fue nada de esto. En ese momento me entró con un gozo en mi corazón y le di gracias a Dios. Allí en mi trabajo incliné mi rostro, le pedí perdón a Dios, le dije, sálvame, soy pecador, no tengo remedio. Y ahí me salvó. Y desde ese tiempo, yo sé. Pero yo también, hermano, no se crean, yo había dudas todavía. ¿Y saben por qué? Porque leía otros comentarios de otros hombres de Dios, cómo criticaban la Biblia. Y pues yo creo que yo también. Y ven, pero cuando uno se da cuenta, y tengo un amigo que es el doctor Paco Guerrero. Muy buena gente, hermano. Cada y cuando tenemos comunicación, pero él también nos ayudamos juntos. Y ha sido una labor, porque
cuando yo estuve en el colegio, donde yo estuve ahí por 4 años, ya miraba los inicios, los principios que aquel seminario, aquel colegio que había sido comenzado por J. Frank Norris, ya vi de cómo estaban cambiando. Ahí en los años 80 al 85, cuando yo estuve allá, ya miraba cómo estaban entrando maestros que le estaban metiendo duda a los chamacos. Yo ya estaba muy viejo, ya no me iban a cambiar. Y vi de cómo estaban metiendo duda. Pero yo cuando salí, ahora ya ese colegio ya no es lo mismo. Es una universidad, puedes sacar un doctorado, puedes llevar las Biblias que tú quieras. Más antes era muy estricto. Y de ese tipo de enseñanza yo vengo. Y por eso, pero que alguien quiera usar otra cosa, hermanos, son mis hermanos, son amigos. Ahora yo sé que ha habido entre estas personas que separan. Pues, si tú no usas otra Biblia, eres del diablo. Eso no se hace. Eso no se hace, no se critican ni nada. Yo les estoy enseñando lo que yo aprendí, lo que yo creo. Pero ustedes son mis hermanos. ¿Cómo me voy a enojar con ustedes? ¿Entienden? Pero yo sí les digo, lo que ha atacado más el diablo en este siglo que pasó es la segunda venida del Señor Jesucristo y la Biblia. Esos son los ataques principales, porque también quieren descreditar. Cristianos me han dicho a mí, cuando yo les digo, ya mero viene el Señor, ¿saben lo que me dicen? Eso está desde cuando, de hace 2000 años. Pueden hacer otros 80 años, 100 años, no sabemos. Ven, ya hay duda entre los mismos cristianos también. Y la Biblia, pues, ¿qué digamos? No. Ahora, uno de los hombres, J. Gratian Macon y Paul Warfield, eran hombres bien educados. Muchos de ellos sabían más como 8 idiomas. Entonces, que no eran unos hombres como cualquier otro. Pero yo vi en sus libros cómo atacaban la Biblia. Y esos hombres, uno de ellos era amilenal, el otro era postmilenial, y creían en bautizar a los niños. Lo hacían, lo predicaban. Entonces, lo que demuestra aquí, que ya porque tienes 8 doctorados o 3 bachilleratos, ¿eso te hace fundamental? No. No. Este es el fundamento. Esto creemos. La palabra de Dios. Y ¿alguien tiene alguna pregunta, hermano? A ver, aquí tengo. Miren, algo que está aquí, que está medio curioso. ¿Quién aquí cree que una mujer puede ser diácona? No, pero diácona. ¿Verdad que no? Ahora, yo les voy a decir algo. Y lo creo. Hay mujeres que son mejores que nosotros. Hay mujeres que son más acercadas a Dios que nosotros. Hay mujeres que tienen una fe más grande que nosotros. Pero Dios le ha dado la posición al hombre y la posición a la mujer. Ninguna es inferior a la otra. Yo a mi esposa no la pisoteo ni nada. Eso es que, ¿entienden? Pero miren lo que dice aquí, en Romanos 16:1. Encomiéndoos, empero, a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Hay otra. Y os encomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencrea. Y es como también, no me avergüenzo del Evangelio, pero ¿qué es más fuerte? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque
hay varios evangelios. Pablo le dice a los que hay en Galacia, si viene otro, sea yo un ángel del cielo, predicando otro evangelio, sea maldecido o sea anatema. También hay diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio eterno. Son dos cosas, como el reino de Dios y el reino de los cielos. Son dos cosas. El evangelio de Jesucristo es la muerte, resurrección, la divinidad, el nacimiento final. Es el evangelio de Cristo. El otro evangelio es el evangelio eterno, que lo encuentras en el libro de Revelación, donde dice un ángel que volaba predicando el evangelio eterno. Ahí no andaba predicando a Jesucristo. Lo que estaba diciendo que ahí viene, arrepiéntanse porque ahí viene. Si no, léanlo y verán que así es. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos.